buenas noches. El Señor les bendiga a todos los hermanos, amigos, aquellos que estarán llegando durante la transmisión de este video, también a los que terminado esta transmisión se conectan para ver esta transmisión. Que el Todopoderoso les bendiga. Y bien, en esta hora de la noche damos a Dios las gracias por el privilegio que una vez más nos regala el Eterno, el Bendito, el Soberano, de honrar su santo nombre, de ser los escogidos para dar a conocer la palabra del Señor, ya que es un privilegio ser los instrumentos que Dios usa para llevar su palabra. En esta hora quiero decirte que Dios está contigo, que Dios no ha terminado contigo, gloria a Dios, que el cielo no está en quiebra, que el cielo todavía está pensando en ti. Dios tiene propósitos de vida eterna para ti y para todos los tuyos. Dios no ha terminado contigo. Por muy difícil que sea la situación que usted esté viviendo o atravesando, Dios terminará y cumplirá su propósito en ti. No importa que ahorita veas todo lo contrario, Dios hará su obra perfecta en cada uno de nosotros. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Así como Dios estuvo con Moisés y luego le dijo a Josué, así estaré contigo, también Dios te dice a ti en esta hora que va a estar contigo. Dios a través de su Hijo Jesucristo le prometió a sus discípulos y a todos aquellos que estuvieran al cumplimiento de las Escrituras, les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que nos causan temor, que nos causan miedo, es sentirnos solos, sentir primeramente que Dios no está con nosotros. Y cada vez que usted y yo sentimos que Dios se ha apartado de nosotros, es donde nos llega el temor, donde nos llega el miedo, donde nos llegan dudas, donde llegan flaquezas a nuestra vida. Pero cuando tenemos la convicción de que Dios está con nosotros, entonces nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Es allí donde nuestra fe se aumenta, donde nuestra fe se fortalece, cuando creemos que Dios está con nosotros. Por decir algo, cuando los discípulos iban a cruzar al otro lado, gloria a Dios, porque el Señor les había dicho crucemos al otro lado, y dice que él despedida de la multitud, él se fue a un monte a orar y estaba allí solo, pero los discípulos los mandó a que cruzaran hacia la otra ribera. Y mientras ellos iban a la otra ribera, Jesús estaba acá aparte, y allá se levantó el viento, allá se levantó el mar, allá vino la tempestad, vino el peligro, vino el temor, vino el miedo, porque Jesús no había venido a ellos. Pero luego que ya Jesús se presentó por ahí a la cuarta vigilia, cuando ya habían remado mucho y estaban ellos agitados por el viento, la barca estaba siendo golpeada, su fe estaba siendo golpeada también y maltratada, de tal manera que ellos pensaban que se iban a morir. El Señor les dijo, yo soy, no temáis. Y cuando Pedro escucha aquella voz, dice que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es decir, en ese momentico la fe de la que carecía Pedro se aumentó, porque escuchó la voz del Señor, escuchó la voz de Jesús de Nazaret. Y esa voz fue la catapulta que lo llevó a él, gloria a Dios, a sentirse confiado. El problema sí estaba, porque la tempestad estaba allí golpeando, el mar estaba allí, pero en ese momentico, gloria a Dios, la vida de Pedro cambió, porque él sabía que no estaba solo. Él sabía que si se hundía en aquella agua, gloria a Dios, el Señor le iba a levantar. Y una de las cosas que usted necesita, gloria a Dios, saber es en esta noche que Dios está contigo, no importando cuán difícil sea esa situación que usted está viviendo. Cree que el Señor está contigo. Cuando Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo,
no fue que a Josué no se le levantaron los enemigos. Él se enfrentó a Amalek, él se enfrentó a la gente de Jericó, él se enfrentó a muchos guerreros de aquella época, él se enfrentó a ejércitos contrarios, a reinos contrarios. Pero como Dios estaba con él, entonces él destruyó a sus enemigos. Yo quiero decirte, amado hermano, amado amigo, tú que estás atravesando por esa situación dura y difícil en tu vida, quiero decirte que el Señor Jesús, aleluya, el que salvó a Pedro cuando se estaba hundiendo, gloria a Dios, y él le dijo: sálvame, maestro, mira que perezco. El Señor extendió la mano, asió de él y le salvó. También ese Jesús de Nazaret es el que extiende su mano para sacarte, gloria a Dios, de ese mar anchuroso donde tú te estás hundiendo, de ese mar de problemas, de dificultad, de la crisis que estás atravesando. El Señor es contigo. Quiero invitarte a que me acompañes a orar. Padre que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, a ti te doy la honra y te doy la gloria. Te ruego, Señor Dios Todopoderoso, que bendigas a todos mis hermanos y amigos, a todos aquellos, Señor, que se conectan a esta transmisión. Trae tu paz a sus vidas, trae tu presencia a cada uno de ellos, en el nombre glorioso de Jesús. Que lo que vamos a compartir en esta hora, Dios mío, sea edificativo para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, el domingo estuvimos compartiendo en horas de la mañana, más o menos alrededor de 20 a 30 minutos, el tema la Biblia es la palabra de Dios. Hoy vamos a darle continuidad a esa temática. La Biblia es la palabra de Dios. Bien, habíamos dicho que la Biblia es la regla infalible de fe, conducta, que nos guía con toda seguridad al cielo. Decíamos también, gloria a Dios, que escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. También decíamos, gloria a Dios, que a la Biblia no se le puede quitar ni añadir. Eso aparece en el libro de Apocalipsis. La Biblia no se le puede quitar ni añadir. Hoy han surgido, bueno, hoy no, desde tiempos antiguos, han surgido muchas sectas, religiones, grupos donde enseñan diferentes doctrinas. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas le decía a los hermanos de Galacia, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Entonces, ¿qué estaba sucediendo con la iglesia de Galacia? Estaban quitando su mirada del evangelio, de la palabra del Señor, para seguir ¿qué? Otra enseñanza, porque de eso se trata, de que estaban siguiendo ¿qué? Otra doctrina, otra enseñanza. ¿Por qué? Porque entonces ahora ellos estaban incumpliendo a lo que dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El versículo 19: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Gloria al Señor. Bien, esa era una de las cosas que el Señor había mandado. Gloria a Dios, que no se le quitara. Vamos ahora a enfocarnos en el pasaje de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. Ese sería el versículo base de la enseñanza de hoy. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre.
y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Bien, en este versículo uno ve a Jesús, luego de ser bautizado, subir luego del agua al desierto. Y dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto. Y allí en el desierto le lleva a esos nuevos niveles. Escúchalo bien. El Espíritu Santo le lleva a nuevas experiencias. Y dentro de esas nuevas experiencias, es decir, iba a haber malos momentos, iba a haber un ataque de Satanás. Era un lugar de batalla, era un lugar de guerra, era un lugar donde Jesús iba a luchar con muchas cosas que podían llegar a sus pensamientos. Y lo que le iba a dar éxito a Jesús en la vida, en su arranque, en su inicio, en sus primeros comienzos de su ministerio, era, gloria a Dios, el tener la palabra vigente, el tener la palabra viva en su mente y en su corazón. Entonces, cuando llega el tentador, Jesús está en un tiempo de ¿qué? De ayuno. El Señor está en un tiempo de búsqueda, de encuentro con Dios. Y allí llega Satanás para interrumpir el plan de Dios. Ahí llega Satanás para desviar al Señor Jesús del propósito de Dios. Jesús está buscando la presencia de Dios, como tal vez usted se encuentra ahorita buscando la presencia de Dios, tratando de guardarse irreprensiblemente delante del Señor, tratando de guardar la santidad, de vivir para Dios. Pero usted no puede ignorar las maquinaciones de Satanás. Y es allí donde llega entonces el tentador para manchar tu vestidura, para ensuciar tu conciencia, tu pensamiento, para meterte una traba y hacer que tú tropieces. Entonces Jesús, estando allí, cuando vino el tentador le dice: si eres hijo de Dios. La astucia con la que Satanás llega es: si eres hijo de Dios. No le dijo tú tienes demonios, no le dijo si tú eres hijo de Dios. Y siempre el tentador va a llegar con astucia. Con astucia, ¿para qué? Para sonsacarnos del propósito del Señor. Entonces el Señor le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esa vivirá el hombre. No toda cosa que nosotros vemos en este mundo es palabra de Dios. Y no todo lo que uno ve en este mundo es palabra de Dios. Puede ser una piedra. Y hay cosas con las que Dios ha dicho como que apártala de ti. Y nosotros hemos querido hacer de esas piedras un pan. Cosa de que está establecido por el Señor que no es pan sino una piedra. Y ahora entonces el Señor le dice: escrito está. ¿De qué es lo que vamos a alimentar nuestra vida espiritual? De la palabra de Dios. ¿De qué nos vamos a alimentar? De la palabra de Dios. Hay un texto en las Escrituras donde en el libro de Daniel, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que habían unos deportados que venían de Judá, y estos deportados de Babilonia, ellos están allí. Y de pronto el rey Nabucodonosor mandó a buscar a esos jóvenes y les mandó a que participaran de la comida, de la ración, de la comida del rey. Entonces Daniel, en el capítulo 1 usted lo va a encontrar, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa comida, con ese bocado, porque él sabía que lo iba a desviar del propósito del Señor. También la Biblia dice que Daniel, gloria a Dios, le dijo al rey,
al jefe, al que habían mandado, le dijo que no se lo obligase, sino que él iba a comer ¿qué? Legumbre. También hay otro pasaje de la Escritura cuando Jeroboam pecó contra Dios, y entonces Dios le mandó un profeta. El profeta joven se conoce como el profeta joven, y cuando le mandó el profeta joven, gloria a Dios, el profeta clamó contra el altar. Eso está en primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que cavan sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Versículo 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, él, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Versículo 6. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Versículo 8. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fuere. El pan que le estaba ofreciendo Jeroboam no era un pan de vida. Por eso el Señor le hablaba y le decía que el pan de vida, le decía: Moisés os dio a comer pan en el desierto. Pero él decía: pero he aquí, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan que estaba ofreciendo Jeroboam no era un pan de vida. Y es allí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces la Biblia es la que nosotros necesitamos alimentar. Hoy hay mucha fuente, hay muchos recursos en los que podemos nosotros ampliar nuestro conocimiento de las Sagradas Escrituras, y podemos enriquecer lo que ya sabemos del Señor, usando la internet, Google, usando muchos medios, pero que tenemos que tener cuidado en que no sea piedra, sino que necesitamos pan. Y lo que va a traer a nuestra vida salud, prosperidad y cambio para estar bien con Dios es que la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19, es que no le podemos añadir ni tampoco le podemos quitar a la palabra de Dios, porque eso va a acarrear a nuestra vida ¿qué? Maldición. Ahora, si viene Satanás con deseo, la intención de desviarnos, nosotros lo que tenemos que tener en mente es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios nos va a ayudar ¿para qué? Para defendernos. Cuando llegue la debilidad, la palabra de Dios nos va a ayudar. Entonces, la nueva vida, gloria a Dios, que hemos recibido, o que el cristiano ha recibido, necesita ser alimentada, la nueva vida. Y ese alimento es que la palabra de Dios. Ya lo vimos según lo que dice Mateo. Ahora, el cristiano debe leer la Biblia. Usted y yo debemos leer la Biblia. Ahora, todo es más práctico. De pronto a usted se le dificulta leer las Sagradas Escrituras por problema de la vista, de visión, no tiene una gafa. En fin, la letra es muy pequeña de su Biblia. Hoy, si usted tiene un teléfono inteligente, usted puede, gloria a Dios, colocarla para que usted escuche
verso por verso de las Sagradas Escrituras. Usted puede colocarla aún en YouTube, comprar un CD donde está la Biblia completa en audio. La Biblia completa en audio. Entonces, el cristiano debe leer la Biblia y la debe leer, gloria a Dios, aleluya, para adquirir ese conocimiento y eso que le va a ayudar en el momento de debilidad. Entonces, lee la Biblia para ser sabio. Número 2, debe creerla para ser salvo y debe practicarla para ser santo. Hay mucha gente que dice, yo leo la Biblia, pero no se trata meramente de leer la Biblia, porque si usted lee la Biblia, gloria a Dios, pero no la cree y no la practica, entonces de nada sirve. ¿Cuánta gente toma la Biblia para cuestionar, para pelear, para discutir y no trae edificación a su vida espiritual? Entonces la Biblia no se trata de quién sabe más Biblia. La palabra de Dios es para, gloria a Dios, para nuestro alimento espiritual. Dice, las cuales te pueden hacer sabio, salvo. Gloria a Dios, como le dice Pablo a Timoteo. Entonces debe practicarla para ser santo. Una de las cosas, o una práctica o costumbre que tiene el pueblo judío, es que ellos dicen que una transgresión lleva a cometer otra transgresión. Es decir, una iniquidad lleva a la persona a cometer otra iniquidad. Un pecado lleva a otro pecado. Pero un acto bueno lleva a la persona a hacer un acto bueno. Una obra buena lleva a realizar a esa persona una obra buena. Es decir, como dice también el libro de Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Y el que es justo, practique la justicia. Pero el que es inmundo, siga en su inmundicia. Entonces, la persona que no lee la Biblia, ¿qué pasa? Que a medida que el tiempo va pasando, es una persona que se va alejando de las cosas de Dios, va perdiendo temor a Dios, va perdiendo ese sentido de pertenencia por las cosas de Dios, hasta que la vida espiritual se enfría. Pero esa persona que dice, yo necesito leer la palabra de Dios, necesito aprender, necesito conocer las Sagradas Escrituras, entonces eso que está haciendo, eso lo lleva a querer orar, o querer ayunar, a querer memorizar las Escrituras, lo lleva a que él dice, yo todavía me falta mucho, todavía estoy a medias. Entonces, a medida que usted practica y hace tu ejercicio con la palabra del Señor. Bien, la Biblia debemos entender que es como una espada. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. Mateo capítulo 4 del 3 al 11 y Efesios 6, 17 y 18. Dice, gloria a Dios, y sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Pablo en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, él empieza a hablar a los efesios, a Éfeso, y a mostrarle la lucha que ellos tenían internamente y cómo debían de ellos de enfrentarse ante tal enemigo. Y ese enemigo iba a venir como ocultamente. Este enemigo iba a llegar infiltradamente. Y ellos allí necesitaban, gloria a Dios, no un arma física, no un arma carnal, sino un arma espiritual. Si algo necesita el creyente para enfrentar, gloria a Dios, a su enemigo, es la espada del Espíritu. Cuando David fue a vencer al gigante Goliat, dice la Escritura que tomó 5 piedras en representación de lo que son los primeros 5 libros de la Biblia. Si algo a nosotros nos va a ayudar para derribar a cualquier gigante, a cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros, va a ser cuando tomemos ¿qué? La palabra del Señor, la palabra de Dios. Y es allí donde usted necesita ¿qué? Los 5 primeros libros de la Biblia, donde usted necesita entonces también ¿qué? Los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, donde usted necesita los profetas. Eso es número 5 en representación de ¿qué? De los 5 ministerios. Los 5 ministerios. Y esto nos va a ayudar a nosotros a que nuestra fe
se fortalezca en el Señor. Entonces, la palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del enemigo. Entonces, no sé si a usted le ha pasado que tal vez no está pasando por el mejor momento de su vida, pero cuando usted va a las Escrituras y usted dice, yo necesito que Dios me hable, voy a ver qué me habla Dios en este pasaje, y usted abre la Biblia y siente que aquella palabra que le conforta, porque el enemigo que le estaba atacando en ese momento está siendo vencido por la palabra que usted está, de ella se está alimentando. Alabado sea Dios. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña. Salmo 119, versículo 5. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir. Dios bendiga a Karen Juliet, Dios bendiga al hermano Luis Cota, gloria al Señor, y Dios bendiga a la hermana Rosalén, alabado sea Dios, y bien a los que están allí. Nos gozamos en la presencia del Señor. Ahorita la iglesia se encuentra celebrando el culto en el templo, y bueno, yo por fuerzas mayores todavía sigo aquí en casa, gloria a Dios. Y bueno, unos minuticos más aquí compartiendo también la palabra del Señor. Estoy aquí un poquito abusando, gloria a Dios, mientras estoy en reposo, pero compartimos la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 105 y versículo 130 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la Biblia nos enseña cómo vivir. Entonces, si la palabra de Dios es lámpara a mis pies y tu palabra y lumbrera mi camino, escucha eso, mi camino. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo andar, cómo vivir la palabra de Dios. Ahora el versículo 130 dice en la Sagrada Escritura, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición, gloria a Dios, de tus palabras alumbra. La exposición. Y luego dice: hace entender a los simples. Entonces nos enseña que a vivir. Y Santiago 1:22, muy importante, lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 22. Y con eso terminamos el tema que hemos estado tratando acerca de algo así, digamos, breve de lo que es la Biblia. 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Bien, entonces, una vez más el versículo nos está diciendo que, aleluya, que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra de Dios. Y es allí donde vamos a aprender nosotros a vivir, gloria a Dios, a tener una vida cristiana como conviene a santo, como dice también la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia. La palabra de Dios que es inmutable está en Mateo 24:35, donde dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la palabra no tiene cambio. Eso es importante. Ahorita que estemos en el templo vamos a estar compartiendo algunas cositas que tienen que ver con la palabra de Dios, que es inmutable, que no cambia, porque han habido algunos cambios que han surgido en las Escrituras, no porque Dios lo haya cambiado, sino por la interpretación de hombres que han pervertido la gracia de Dios y han estado enseñando mandamientos de hombres, dogmas de hombres, doctrinas de hombres, cosas que Dios no mandó. Y eso lo vamos a estar compartiendo en el templo. Entonces, Isaías 48 también, gloria a Dios, dice que la palabra de Dios es para siempre. Y también dice: ya hemos visto que nadie la puede cambiar. Gloria a Dios, la palabra de Dios nadie la puede cambiar. Mateo 22:18 al 19. Por lo mismo, sus enseñanzas y preceptos no cambian. Las fuerzas
encabezadas por Satanás y compuestas por sus demonios, y entre ellos también están los incrédulos, los ateos, los escépticos, supuestos creyentes y llamados teólogos, han atacado la autenticidad, la veracidad, la inspiración y el origen divino de la palabra de Dios. Pero todos ellos han ido pasando y pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios. Hermano Luis, Dios le bendiga. Hermana Rosa y bueno, los que estuvieron allí, mil bendiciones. Vamos a orar y así estaremos dando la terminada a esta enseñanza. Amado Dios, te damos las gracias por este tiempo, Señor, que tú nos brindas de poder, Señor amado, compartir con mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, predicamos para que la palabra tuya, Señor, corra y sea glorificada, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice tu pueblo en gran manera. Dios, enriquécenos cada día nuestra vida espiritual y quita de nosotros toda pobreza espiritual, toda flaqueza espiritual, Señor, y ya que nosotros podamos, Dios mío, entender cuál es el conocimiento, Dios amado, que debemos tener de las Sagradas Escrituras. Tu palabra dice, Señor, que abran los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza y cuál es la grandeza a la que tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, todos los que están enfermos, sana a los que están cautivos, ministra liberación. Y te pido que los ojos de tu pueblo sean abiertos y trae a nosotros, Dios mío, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Muchas gracias, amado Señor. Amén y amén. Mil bendiciones para todos. Que la pasen muy bien. Los que no se lo alcanzaron a ver pueden verse el video y compartir con sus amigos. El tema de hoy fue la Biblia, la palabra de Dios.